Muchas gracias, mi hermana. Buenas noches, bendiciones en Cristo Jesús para todos. Espero se encuentren muy bien. Vamos a iniciar, vamos a continuar pues, en el tiempo de la oración. Mientras están orando, venía a mi memoria esta palabra, Juan 14:27, donde dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Entonces vamos a cerrar nuestros ojitos, vamos a entregar ese tiempo al Señor. Padre, te damos mil gracias por este tiempo, poderoso Dios, por tu amor, por tu misericordia, Dios, por tu gracia, bendito Rey. Padre, no importa la situación que tengamos en estos momentos, Rey, porque tú has dicho, Señor, que tu paz la dejas para nosotros, bendito Rey. Padre, que tu paz que sobrepasa todo entendimiento va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Yo te alabo, te bendigo, Rey, y presento este tiempo delante de ti, Padre, para que tú hables a cada vida, a cada corazón, que tu palabra sea arraigada en cada persona que está en este momento, poderoso Dios, y aún en los que van a escuchar esta grabación, bendito Rey, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, iniciamos pues la oración inicial. Punto número 2, dice, dimensión del alma, necesidad de libertad y sanidad emocional. Parte 12, el poder de la confesión, de la sanidad y libertad emocional. Y punto número 3, oración final. Mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo de bendición. Le doy la palabra a mi compañero Cristian, mi hermano Cristian. Que Dios los bendiga y sí, estamos en contacto. Dios los guarde. Amén, mi hermana María del Pilar, muchas gracias. Muy buenas noches para todos los compañeros de la Fundación La Hermosa Bendición de Dios. Muchas gracias por estar allí, atentos, pendientes. Y bueno, a partir de esta hora empezamos a grabar esta enseñanza. Y primeramente quiero darle las gracias a todos porque todos se han dispuesto no solamente para capacitarse en esta parte del ser para luego hacer, sino que también se han dispuesto para enviar sus donaciones, enviar sus transferencias, el que ha podido ha enviado sus mercados. Muchísimas gracias, hemos sido muy honrados, muy bendecidos con ver la abundancia de la generosidad de todo lo que Dios ha hecho en sus vidas y de gracia ustedes están dando lo que han recibido de parte de Dios. Que sea Dios multiplicándoles a todos y cada uno de ustedes. Y bueno, el que no haya podido hacerlo todavía, estamos orando para que más adelante usted lo pueda hacer, usted pueda tener lo suficiente para poder dar con generosidad hacia los demás. Esa es nuestra oración, porque el que no tiene definitivamente no está obligado a dar, pero oramos para que usted tenga lo suficiente y lo abundante para que usted también pueda compartir con los más necesitados lo que pueda dar. Entonces le damos gracias a Dios que vemos cómo Dios está escuchando nuestras oraciones y es de mucha bendición poder ver así en físico lo que hemos estado orando todo este tiempo, que es esa provisión para ayudar a estos ancianatos que más adelante estaremos compartiendo en reunión detallada para poder organizarnos y hacer un gran trabajo de intervención social en cada uno de estos ancianatos. Bueno, hay buen recaudo de patrimonio y seguimos trabajando en eso porque la ayuda todavía es necesaria y la necesidad muy grande también. Entonces, asimismo, Dios va a ir proveyéndole a cada uno de ustedes. Muchas gracias, les repito, que Dios sea multiplicándoles a todos por esas bendiciones que están haciendo llegar. Bueno, también les comparto de que hemos estado haciendo algunas visitas con las compañeras del Departamento de Misiones a algunos enfermos que estaban pues con mucha necesidad de que fuéramos a orar. Son servicios de visitación que también brindamos como fundación, visitar a los enfermos. Estuvimos visitando 2 enfermos que están postrados totalmente, una joven y ya otra persona, un varón, y una tercera visita a una persona que ya Dios tiene en recuperación, que la tiene para restablecerle y restituirle todo lo que de pronto se había visto afectada. Pero damos gloria a Dios porque sabemos que todo esto, lo que estamos haciendo, es totalmente
dirigidos por el Espíritu Santo y fundamentados por la palabra de Dios. ¿Por qué no todos pueden ir? Porque la Biblia dice en Santiago 5:16, llamen a los ancianos de la iglesia. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole en el nombre del Señor. Entonces, poco a poco, a medida que nosotros vamos haciendo este proceso, vamos recibiendo como esa información necesaria para nosotros empezar a entender en nuestro proceso personal de que Jesucristo es indispensable en nuestra vida como Señor y Salvador, y vamos a conocer más adelante que vamos a tener una experiencia real y triunfante sobre el pecado por la obra de Cristo en la cruz. Necesitamos conocimiento, necesitamos estar llenos, necesitamos estar capacitados, enteramente preparados para toda buena obra, para poder ir a enfrentar un campo misionero como es el campo de un enfermo. Para ir a orar por un enfermo necesitamos fe, necesitamos saber acerca de las cosas de Dios, necesitamos entender, es decir, tener testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, y necesitamos conocer a Dios, necesitamos tener experiencias con Dios en el camino del relacionamiento, en la comunión con Dios. Por eso es que poco a poco ustedes van a ir siendo enviados, poco a poco. Algunos están preparados, claro que sí, el Señor nos permite ir con ellos, pero hay otro grupo que se está preparando para también hacerlo más adelante. Tranquilos que apenas llevamos las primeras 3 visitaciones y claro, más adelante irán generándose otras visitas que también son necesarias hacer. Entonces no se preocupen, compañeros, trabajo hay para la obra social, trabajo hay, y hay muchas personas en estado de vulnerabilidad, entonces no se vayan a preocupar. Concentrémonos ahora en recibir la formación que Dios está haciendo en nuestro ser. Recibamos esa información con amor, con alegría y con mucha disciplina y disposición. Evite, no sé por qué el Espíritu Santo me permite decirle esto, pero evite cuando estemos en esta horita, que es una horita semanal, evite estar allá cocinando, fritando, echando las papas, los maduros, haciendo el jugo o haciendo los quehaceres de la casa mientras escucha la enseñanza. Le pido que evite eso. O está ahí acostada totalmente entre dormida y despierta o entre dormido y despierto. Evite todo eso, porque la enseñanza de Dios es lo más importante en la vida del hombre. Y si uno teniendo una capacitación en la empresa, por ejemplo, o teniendo uno una clase universitaria o de una capacitación, uno se sienta y se dispone, está hasta asustado uno con el corazón allí, sin saber qué es lo que va a pasar, entonces uno tiene disposición, porque es algo que de pronto va a influenciar nuestra vida. ¿Cuánto más el evangelio, cuánto más lo que Dios está haciendo en nosotros, que es salvar el alma, traerla a la sanidad interior y traerla a una liberación? Está tratando Dios en estos tiempos de enseñanza de hacerte entender el camino de la salvación que es eterna, que es el estado del alma donde va a empezar a estar o con Cristo o sin Cristo. Mire la gravedad y la urgencia del asunto. Entonces yo quiero hacerles conscientes a todos de que esta ahorita es muy importante para enriquecernos espiritualmente. Y eso tiene una trascendencia no solamente cuando estamos en esta tierra, sino que trasciende después de que partimos de este mundo. Entonces mire que eso es supremamente importante. Esto es riqueza de parte de Dios, la enseñanza bíblica, que es la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces quiero hacerlos conscientes de eso, les repito, para que estemos dispuestos. Siéntese, sé que muchos lo están, sentaditos con su cuaderno tomando apuntes, algunos tienen su Biblia para buscar los textos y estar atentos tratando de entender lo que Dios nos quiere enseñar. Entonces, esa es la actitud, esa es la disposición para recibir las cosas de Dios, de todo corazón, dice la palabra, de todo corazón. O sea que elimine todo lo que la distraiga en lo posible. Sé que algunos tienen hijos, hijas, y a veces es difícil, pero ustedes tienen esa excepción, hay casos excepcionales, pero en tanto que Dios lo permita, usted dispóngase totalmente como debe de ser. Recibiendo es de Dios, no de hombres, por eso el enfoque es la palabra de Dios.
Listo, compañero. Dichas esas palabras, hace 8 días entonces estuvimos revisando eh, las emociones que son gobernadas y deben de ser puestas bajo el gobierno espiritual de Dios nuestro Padre. Es indispensable eso, compañeros, de que nosotros pongamos al gobierno de Dios y de ese reino espiritual nuestras emociones. Recuerde que nuestras emociones expresan lo que nosotros sentimos, cómo nos sentimos en nuestro corazón, cómo nos estamos sintiendo en nuestro ser interior. Asimismo, nuestra mente expresa lo que pensamos, nuestras ideas, nuestros proyectos, nuestros planes. Y asimismo, nuestra voluntad manifiesta nuestra capacidad de decisión, lo que queremos hacer, lo que queremos determinar. Entonces, estamos en el punto de las emociones y las emociones son tan importantes, compañeros, porque las emociones son usadas, influenciadas, muchas veces oprimidas y muchas veces poseídas por las fuerzas de las tinieblas, los espíritus engañadores. Recuerda que los espíritus engañadores son demonios, ellos no tienen nombre, que se atribuyen nombres, eso es otra cosa, y engañan a la gente haciéndose pasar por familiares que murieron, haciéndose pasar por otras personas con nombres de personas, pero ellos son espíritus y no tienen nombre. La Biblia les desnuda y dice que son espíritus engañadores. Entonces ellos apuntan, siempre van a apuntar a que cómo está el estado de la persona en el alma, en las emociones, porque ellos trabajan en el mundo a través de los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Están pendientes de que eso esté en la persona, primero para poder influenciarla, segundo para poder oprimirla y tercero ya cuando hay un proceso muy avanzado de ellos en esas dos anteriores, influencia y opresión, para poder poseerla, es decir, para ingresar ya a alguna persona. Entonces, esto lo necesitamos saber y yo les explicaba hace 8 días que una cosa con estos tarritos de agua, una cosa es estar vacío y otra cosa es estar lleno. Cuando estamos llenos, el vaso está firme, es difícil de penetrar, de hecho es impenetrable, ¿sí? El vaso el recipiente es impenetrable, está firme porque está lleno. Pero una persona vacía es vulnerable a que sea destruido, a que sea oprimido. Esto es lo que hacen los demonios, lo oprimen. Primero lo influencian, ¿no? Como lo ven vacío, no está lleno de Dios, no le gusta leer la Biblia, no tiene vida espiritual, no tiene comunión con el Espíritu Santo, no le gusta saber nada de las cosas de Dios. Entonces esa persona está a la merced de que en cualquier momento de su vida, aunque usted me diga, no, es que ha prosperado, cómo le va bien y no tiene nada que ver con Dios, tranquilo, no se preocupe, no vea eso, porque el fin de ellos es la perdición eterna, aunque sean prosperados aquí en la tierra. Como no tienen el conocimiento de Cristo, se van a perder. Entonces, los demonios están tranquilos. Si me hago entender, los demonios, los espíritus, de hecho, no hacen nada frente a algunas personas y vemos que muchos impíos o personas que no son de Dios prosperan y durante toda la vida hasta viven muy bien. Algunos ni se enferman, pero el fin de ellos es la perdición. Pero en la gran mayoría, los espíritus hacen esto, ¿sí? La gran mayoría de las personas viven oprimidas, influenciadas primero porque están vacías. La ven vacía los demonios en el espíritu, claro, la ven vacía, entonces la empiezan a influenciar y empieza el proceso de posesión, que es primero influenciarla, después oprimirla. Cuando la oprimen hacen esto, la enferman, la estresan, la ponen ansiosa. Es lo que está pasando con este recipiente de agua. Y después, ahora sí, la llenan ellos, es decir, la poseen. Y ya cuando la poseen, la persona no solamente está destruida, sino que puede ser usada para cometer homicidios, para cometer cosas que están fuera de lo natural, como por ejemplo las personas que pican a otras personas, esas personas que matan a otro cruelmente, esas personas que son usadas para hacer cosas que están fuera de lo humano,
esas personas tienen esa entidad que no solamente están siendo influenciadas y oprimidas, sino que ya pasaron ese proceso y ya están siendo llenas, pero de maldad y atestados y atiborrados de las fuerzas de las tinieblas, de algún espíritu, algún demonio. Entonces, algo que necesitamos entender para comprender que necesitamos estar llenos. Jesucristo ha venido a llenar nuestra vida a través de su Santo Espíritu. Y cuando estamos llenos del conocimiento de Dios, de todo lo que Dios nos enseña y de todo lo que es la vida de Dios en Cristo Jesús, vamos a estar así llenos como este envase. Y de verdad que la vida llenos del Espíritu Santo es una vida de paz, de gozo, de justicia y una vida de prosperidad. Una prosperidad que es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, es decir, va en un progreso, en un avance. Y no solo eso, en esta tierra vive una vida abundante, sino que quizá puedan venir tormentas, quizá puedan venir situaciones difíciles, pero las supera porque ella está llena de fe, está llena de la palabra, está llena de Dios y va a salir adelante. Aunque caiga, Dios vuelve y la levanta porque está llena, porque está con el conocimiento de Dios, porque está con la posesión del Espíritu Santo. Entonces, va a tener bendición terrenal y va, una vez parta de este mundo, va a una eternidad con Cristo Jesús. Entonces, las emociones son indispensables, ya que son las que las tinieblas usan para llevar a las personas al pecado, para que las personas tomen la decisión de pecar. Entonces, ¿cómo funcionan o cómo operan los espíritus engañadores, los demonios? Entonces ellos atacan desde afuera, empiezan con la influencia, usan sugerencias, usan ofertas, usan tentaciones, usan seducciones y están induciendo a las personas a tener una conducta pecaminosa, una conducta contraria a lo que Dios dice en su palabra. Entonces ellos usan el deseo desenfrenado, el deseo, las pasiones, los deseos, las usan para poder llevar al ser humano al pecado, a que tome la decisión de pecar y de esa forma pueda estar separado de Dios. Al estar separado de Dios, pues está en sus manos, a las manos de las fuerzas de las tinieblas, la maldad, las potestades. Entonces, ya empiezan el ser humano a vivir ese estado de influencia demoníaca. Entonces, el ser humano, en los anhelos sin solucionar, en los deseos sin entregar, son usados por las tinieblas precisamente para poder ser destruidos, ser usados como instrumentos de iniquidad y poder hacer daño a la sociedad o a su prójimo y aún a sí mismo, como lo es el pecado contra nuestro propio cuerpo o la autodestrucción de uno mismo. Entonces, ojo con esas cosas que son muy manipuladas por las tinieblas, pero es por las emociones y deseos que no han sido entregados en la presencia de Dios. Necesitamos entregar todos esos, por ejemplo, el que de pronto batalló antes de conocer a Dios, batalló con la avaricia, batalló con la codicia. Entonces, como le gustaba el dinero fácil y pensaba solo en eso, el mundo y las potestades le ofrecen una pirámide. Listo, le presentan una pirámide y el que está con avaricia, el que está con el deseo del dinero fácil, él va con todo y lo ve como una bendición. Uy, qué bendición. Y va y se mete en eso. Y ya después vemos las consecuencias, ¿cierto? La pérdida, el desastre económico, el problema financiero, ¿lo ven? Fueron inducidos a través de una oferta para poder alimentar su codicia, su avaricia, su deseo de tener más fácilmente. Entonces lo ponen a invertir y después le quitan todo lo que posee. Entonces de esa forma las tinieblas operan. Otro ejemplo está cuando un hombre o una mujer no ha entregado a Dios, no le ha dicho, Dios mío, me gusta tal tipo de mujer, puede ser un prototipo. Hablemos de una mujer, en el caso del hombre, una mujer que él sencillamente se alborote. Entonces ese varón siendo casado, ve la mujer que de pronto siempre anheló tener desde joven, desde chiquito, quizá, porque pongamos una mujer con cola grande, una mujer con senos grandes, bueno, una mujer grande, y de pronto ese era su prototipo.
Entonces, claro, las obras de las tinieblas le van a presentar una oferta para que él tome la decisión de adulterar, ¿sí? Tome la decisión de engañar a su pareja y eso, por ahí entra el desastre. Entonces, lo mismo la mujer, si ella está comprometida y aún si está soltera, activa sus deseos, su preocupación por casarse rápido, su preocupación porque se va a quedar sola, su preocupación porque ve que todo alrededor se organiza y ella no, entonces empieza la preocupación, la ansiedad y muchas cosas a activarse y las tinieblas de una le van a presentar una oferta que está por fuera de la voluntad de Dios, le van a presentar una oferta que aún la saca del conocimiento de Dios y le pueden presentar una oferta que le va a hacer daño y que le va a llevar a pecar. Es el mismo caso de una mujer que estando casada también le presentan una oferta, quizá las cosas no van bien en casa, la relación está difícil y las tinieblas aprovechan esas emociones lastimadas, falta de valor, falta de estima que no recibe en casa y puede usar las tinieblas otra persona, aún otra mujer, eso se está viendo, aún personas del mismo sexo, para brindarle lo que quizá en casa le hace falta. Entonces, mire que las tinieblas son sutiles, pero siempre están ofertando, siempre están sugiriendo sobre los deseos y las pasiones, sobre las emociones aún afectadas, también están ofertando. ¿Para qué? Se presentan como salvadores, como soluciones, como puertas de acceso más sencillas, y la persona dice, wow, qué bendición, esta es mi salida. Listo. Son cosas que debemos de tener en cuenta porque en las emociones es muy importante llevarlas a la sanidad. Y eso es lo que deseo compartirles hoy. Necesitamos entender de que la sanidad interior y del alma es muy importante y es lo que Cristo ha venido a hacer a nuestra vida, a sanar esas pasiones y esos deseos, a darles muerte a través del Espíritu Santo y a sanar esas heridas del pasado, esas primeras experiencias. Tenemos ahí en pantalla Juan 8:32 y dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cristo le estaba enseñando a la gente que el conocimiento es muy importante para llegar a la verdad. El conocimiento implica saber, implica entender, implica conocer. ¿Qué implica este conocimiento, esta ciencia de conocimiento de la verdad? Es decir, de la verdad que es veraz, que es la palabra de Dios, que es Jesucristo hecho carne por la palabra. Jesucristo es la palabra, Jesucristo es la verdad. Dice Juan 14:6, que Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el camino que nos conduce a la verdad y la verdad nos lleva a la vida de Dios. Y esa forma y en ese relacionamiento podemos llegar al Padre. Entonces, conocer implica, recuerde, saber, entender y conocer. Tres cosas implican el verdadero conocimiento. Saber, tengo que tener la información, ¿sí? De la ciencia, la teoría, los fundamentos los necesito tener. Entonces sigue otro nivel. El otro nivel es el entendimiento. Listo, ya sé, ahora lo que sé que es la teoría, el fundamento en el entender, en la práctica, voy a practicar lo que aprendí, lo que ahora sé, lo voy a llevar a la práctica en mi proceso personal. Ese es el entendimiento. Yo ahí voy a tener la experiencia de que voy a aprender en la práctica lo que ya me dieron de fundamentos. Entonces paso al entendimiento. Y del entendimiento ya viene el conocimiento, que es cuando yo tengo una experiencia personal con eso que sé y con eso que entendí. Ya tengo una experiencia personal. Entonces, yo necesito saber que Jesucristo es mi Salvador y mi Señor. Eso es lo que necesito saber, que soy pecador y que Él me ha venido a rescatar porque como pecador estoy perdido. Sin Él estoy perdido y que Él es indispensable por su obra consumada en la cruz para que yo sea perdonado por mis pecados y Dios me dé una nueva naturaleza, porque la mía está caída. La mía es la adámica, de orgullo y de codicia. Cristo la destruye en la cruz y pongo mi fe en su obra de cruz. Y Él, en su resurrección, me da su nueva naturaleza divina, que es de santidad de la verdad
y de justicia de Dios, una nueva constitución de naturaleza que es la vida espiritual, que es la vida que se practica en el reino de los cielos. Él me imparte esa vida cuando yo pongo mi fe. Entonces, lo que yo sé de Cristo es que Él es mi Salvador y mi Señor. Ahora, yo entiendo que sin Él no puedo ser salvo, que con mis obras no me puedo salvar, que solo la obra de Cristo en la cruz es la que delante del Padre me justifica. Claro, entonces yo ya entiendo, mire que ya sé y paso al entendimiento, ahora entiendo que yo tengo que caminar en obediencia porque Él ahora es mi Señor y caminar en la justificación porque Él pagó toda mi cuenta de pecado por medio de la fe. Ahora lo entiendo. Y paso al conocimiento cuando yo ya tengo comunión con el Espíritu Santo y empiezo a crecer en la enseñanza de la palabra y Dios me empieza a formar, es decir, empiezo a tener una experiencia real, diaria y dinámica con el Padre a través de lo que Él me enseña, a través de lo que Él me da del día a día, en las relaciones interpersonales y en todo el desarrollo de mi vida. Voy a ver cómo Él provee para todo, me protege, pero también me forma. Entonces es una experiencia ya real con Dios en comunión. Entonces recuerde, una persona necesita saber, necesita los fundamentos, pero la persona necesita aplicar esos fundamentos a una práctica, que es el entendimiento. Y la persona que entiende va a tener una experiencia real con Dios diaria, viva y dinámica, en oración, leyendo su palabra, estudiando, compartiendo y haciendo la obra social que Él nos ha mandado a hacer, las obras de compasión y misericordia, sembrando el amor de Dios en otros. Entonces yo tengo que llegar a esos niveles de conocimiento. Entonces de esa forma es que yo voy a poder conocer la verdad y esa verdad me va a hacer libre. ¿Libre de qué? Vea, aquí está el otro pasaje, Lucas 4:18 dice que el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a sanar todas esas heridas del pasado, esas experiencias traumáticas, esas experiencias dolorosas que de pronto vivimos aún desde el vientre de nuestra madre hasta nuestros días. Dios está interesado en trabajar en esas situaciones que aún me permiten hoy tener como vivir como esas consecuencias, vivir esos efectos. Y alguien podría decirme, pero bueno, la palabra de Dios dice que las cosas viejas pasaron, que el que está en Cristo nueva criatura es. Claro, el que está en Cristo nueva criatura es, pero póngale cuidado. Podemos estar en Cristo sirviéndole a Dios, pero todavía nos da mal genio, todavía sentimos celos, todavía somos contenciosos, todavía de pronto somos lujuriosos. Entonces es evidencia de que hay derechos legales que están activos y que tuvieron origen en el pasado, que tuvieron raíces antecedentes en el pasado, en las primeras experiencias que no hemos solucionado, a pesar de que conocemos la obra de Cristo en la cruz y a pesar de que ya estamos yendo a una iglesia, por ejemplo, pero hay cosas que no hemos podido dejar y que no hemos podido superar. Es algo que nos tiene todavía con ligaduras, nos tiene todavía en cautiverio. Hay cosas, detalles. ¿Y qué es lo que ganó Cristo? Que ya podemos ser libres de todo eso y que eso ya no nos va a gobernar. Es una experiencia real y triunfante sobre el pecado. Entonces, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, es decir, a los que han sido despedazados del alma por el sufrimiento, por las injusticias, por el rechazo, por las cosas que hicieron con la persona, son quebrantos del corazón, del alma, que fueron adentro, por lo que hicieron con ella o por lo que no hicieron. Y a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos y a poner en libertad, ¿sí? Solamente en Cristo Jesús es que podemos ser libres de lo que somos oprimidos, a poner en libertad de las opresiones. Recuerde, eso es muy importante. Las opresiones son las que usan las tinieblas precisamente para causar en la persona hasta depresión, ansiedad, causan en la persona estrés, causan en la persona tantas cosas que pueden ser por causa de la opresión un peso, algo que nos oprime, algo que nos aflige desde el ser interior y que no nos deja en paz, que no nos deja tener paz. Y la persona, un ejemplo de una persona que está oprimida es que ella, hay tiempos donde ella
no quisiera saber de nadie. Hay un tiempo donde la persona quisiera irse lejos, lejos sin que nadie sepa de ella. Esa es una opresión. Y ese es como el resultado de un rechazo del pasado que se volvió una amargura. Y la amargura siempre es un veneno que la persona tiene, que no da gracias por nada, no puede ser agradecida. Le pintan toda la casa como ella quiere de blanco, pero ya cuando se la pintan, ella dice, no, es que yo quería era un color más amarillo, yo quería otro, o sea, no agradece y siempre está inconforme, siempre se está quejando que qué calor, cuando hace mucho calor, que qué calor, cuando hace mucho frío, que qué frío. Esa persona, entonces, es un estilo de persona que tiene quejas y reclamos en su alma, ¿sí? Que le producen cosas que su corazón está hablando, que su corazón está sacando a la luz por lo que dice la persona a través de su boca. Entonces, son ejemplos, compañeros, para que nos conectemos de que todos necesitamos sanidad. Esta sanidad que Cristo nos viene a dar, que nos dice Lucas 4:18, y que de hecho es especial que Lucas lo haya dicho porque Lucas era médico. Lucas era un médico, era el médico amado, y él sí conocía todo lo que el apóstol Pablo enseñaba y todo lo que conoció de Cristo lo conoció por medio del apóstol Pablo, y él es el que está hablando de la sanidad, de la cura contra las heridas del alma. Entonces, Cristo era llamado médico del cuerpo y del alma porque Él es el único que puede sanar un alma quebrantada. Él es el único que puede sacar de la cárcel a un alma que siempre está como encerrada en una opresión, como encerrada en la amargura, en el mal genio, en la mala disposición de ánimo. Esas personas creen que ellas no tienen solución y lo peor, ellas creen que están bien. Entonces, solo Cristo cuando llega a esa vida las puede hacer libres, porque no hay unas pastas, no hay un tratamiento, no hay una solución que uno pueda decir en lo físico que les pueda servir a ese tipo de personas. Entonces necesitan conocer de Cristo Jesús para ser libres. Entonces algo que hay que tener en cuenta primeramente, compañeros, es quién, en este caso, quién tiene el poder. ¿Por qué Cristo es el que viene a sanar el tema del alma, y Él lo es todo en el universo? Dice Lucas 9:56, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. En la salvación está todo: la paz, la tranquilidad, la armonía, la prosperidad, la libertad. En la salvación es un paquete completo donde va a recibir todo tipo de beneficios de bienestar, no solamente interior, sino también en todo lo terrenal y corporal. Y dice que Él ha venido a salvar las almas, Él no las ha venido a condenar. Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en Cristo, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Jesucristo, por medio de Él y para Él. Eso es lo que dice Colosenses 1:16. Entonces dice Colosenses 2:9 al 10, dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él es Dios. Y vosotros estáis completos en Cristo, que es la cabeza. La palabra aquí cabeza significa que Él es la autoridad máxima en el cielo y en la tierra. Él es la autoridad máxima, tanto en el cielo como en la tierra. Entonces, eso es muy, pero muy importante, compañeros, que lo tengamos presente. Creo que ahí todavía no ha salido la imagen en la pantalla, pero es Colosenses 2:9 al 10. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Principado es que Él está en la cúspide. Hay unos ejércitos abajo, pero Él es el que está arriba de todo principado y de toda potestad, es decir, de todo poder que esté en el cielo o en la tierra. Cristo está en la cúspide, en lo más alto, como autoridad, como jefe. Él es el jefe tanto de los espíritus malos como de todos los ángeles. Él es el jefe de todo. Él es la autoridad de todo. En él
está la autoridad de todo. Sin Él no se hace nada. Sin Él un espíritu no puede ingresar a una persona. Necesitan ir a pedirle permiso al jefe. Cuando el jefe les da permiso, le pasó a Job, cuando hay un derecho legal, cuando hay un problema en el alma, cuando hay una emoción, una pasión desestabilizada, cuando hay orgullo, cuando hay codicia, ahí ya tiene derecho legal. Por eso hablamos de derecho legal, porque el jefe le da permiso, porque hay un derecho legal que la misma persona le dio. No es que sea maldad de Dios, nada, de ninguna manera. Dios siempre quiere lo bueno para nosotros, pero como uno mismo, Él le dio el poder. Cristo le da el poder a la iglesia, Cristo le da el poder a los espíritus encarnados que somos nosotros los hombres y las mujeres, los seres vivos humanos. Él les dio el poder y nosotros se lo entregamos voluntariamente a las potestades y principados de las tinieblas cuando nos dejamos engañar, cuando con nuestras pasiones y deseos deseamos las cosas de este mundo. Entonces le entregamos esa autoridad y ahí es que Dios le da permiso porque uno mismo autorizó para que esos demonios lo vengan a oprimir, como uno les obedeció, y si uno les obedece a esos demonios, entonces uno queda bajo la esclavitud y el yugo del pecado. Claro, empieza a ser oprimido, enfermado, todo lo que usted quiera, problemas económicos, destruido poco a poco. ¿Por qué? Porque la misma persona decidió andar sin Dios, como mejor le pareció, sin Dios, sin ley, y listo, yo quiero hacer mi vida, no quiero saber nada del Creador, aunque Él tenga el propósito para mí, aunque el Padre nuestro diga que se haga su voluntad en el cielo como en la tierra, yo vivo como mejor me parece. Ahí la persona está en las manos de aquel que le entregó la voluntad y las pasiones, los principados y potestades de las tinieblas. Entonces, si andamos en amistad con el jefe, si andamos en comunión con el jefe, si andamos bajo la obediencia del jefe, que es Cristo, recuerde que vamos a estar llenos de su Espíritu Santo. Y esto nos hace impenetrables por las tinieblas. No nos pueden tocar. Una palabra dice que Jesucristo nos guarda y el maligno no nos puede tocar. Ahí es donde no puede tocar la persona. Cuando andamos en obediencia a Dios, vea, el enemigo no nos puede tocar de ninguna manera. Entonces hay que facilitar el proceso de Dios. Entonces, ¿quién tiene el poder? Lo tiene Cristo, porque Él fue el que cuando resucitó entre los muertos se sentó a la diestra de Dios, es decir, igual en poder y autoridad. Se sentó a gobernar todos los cielos y la tierra. Imagínese, mire lo que dice el Salmo de David, 110:1, dice, así dijo el Señor a mi Señor. Aquí está hablando un Señor con S mayúscula y otro Señor con S mayúscula. Estaba hablando el Padre al Hijo, el Padre Celestial a Jesucristo el Señor, y le dijo, así dijo el Señor a mi Señor. Está contando David en revelación extraordinaria por el Espíritu de Dios que estaba en él. Siéntate a mi diestra, dice otra versión, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sus enemigos son los que no le obedecen. Lamentablemente, el que no hace la voluntad de Dios está en enemistad con Dios. Y Dios no lo ha destruido, ¿por qué? Porque Él le prolongó sus misericordias. No porque Él se tarde, sino porque Dios es misericordioso y le está dando tiempo que la persona pueda conocerlo, pueda saber de Él, pueda entenderlo y pueda conocerlo. Le está dando esa oportunidad de arrepentirse y de conocerlo. Entonces, no es que sea tardanza. Dice Lucas 22:29, dice, pero desde ahora el Hijo del Hombre, hablando de Cristo Jesús, se sentará a la diestra del poder de Dios. Les estoy mostrando quién tiene el poder. Por eso es ignorancia que nosotros veamos una manifestación de un espíritu malo, que se cierre una puerta, que se vacíe un baño, que azoten por allá. Entonces todos los seres humanos salen corriendo, que porque los asustaron, que porque allá hay un espíritu, que porque hay una posesión en no sé dónde. Es al contrario, los demonios se quedan hasta sorprendidos de que el ser humano no entiende lo que Dios le dio y que sale a correr cuando se manifiesta en algún lugar. Entonces dice, ay, no molestemos eso, ay, no dejemos eso quieto, ay, que no nos metamos con eso. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Dios nos delegó autoridad para echar fuera espíritus inmundos, para echarlo fuera de la gente que están oprimiendo. Tenemos autoridad para reprenderlos y echarlo fuera. Dios nos dio eso.
a nosotros, los seres humanos, en la fe que es en Cristo Jesús. Nos dio esa autoridad. Entonces, es ignorancia, ¿verdad?, que uno salga corriendo cuando se manifieste un espíritu. Me pasó algo especial un día que por primera vez, hace ya muchos años, por primera vez me subí a un alimentador a predicar y prediqué ese día, tanto de ida como de venida. Y cuando llegué al apartamento, en ese momento cuando entro al apartamento, físicamente sentí una presencia que me odiaba y se movía. Y cuando se me acercaba, se me erizaba más la piel, pero yo podía sentir eso en el espíritu de que me odiaba, de como cuando vos aborreces a alguien y la miras así con ese odio de que te desprecio, te voy a matar. Así me sentía que me miraba y sentía cómo se movía. Y cuando yo percibí eso, de una me subió al corazón: yo te he dado autoridad. Y entonces solté mi maletín y empecé a orar y empecé a echarlo fuera, que no tenía por qué estar ahí, que no le tenía miedo y que yo tenía poder sobre él porque Cristo era mi Señor y mi Salvador. Y en ese momento, cuando yo empecé a declarar y empecé a reprenderlo, se fue y volvió la paz al sitio. Tuve esa experiencia. ¿Y por qué se la cuento? Porque Jesucristo es la autoridad máxima y ellos no nos pueden tocar mientras estemos con Cristo. De hecho, ellos se sujetan a nosotros. Si uno les dice fuera, ellos se tienen que ir de donde estén oprimiendo. Pero es algo que necesitamos crecer en fe, en conocimiento de la palabra, para que el Espíritu Santo nos dé esa convicción, nos dé esa certeza de que eso lo podemos hacer. Y así hemos tenido muchas experiencias y hemos visto cómo los demonios se nos sujetan. Adelante, mi hermana María del Pilar, bien pueda con su participación. Gracias, mi hermano Cristian, amén. Pues mírate que es una total realidad lo que estás Dios hablando a través de tu vida, mi hermano. Y quería contar un poquito de lo que también fue lo que me ocurrió a mí acerca de esto de las emociones desestabilizadas y lo que viene la opresión. Cuando vivía con el papá de los niños, era una cosa terrible. O sea, las emociones, yo dependía emocionalmente de él. Y ahora que hablabas de que los demonios influencian, recuerdo que yo decía, o sea, los demonios de pronto me decían, pues si él te trata mal, pues puedes irte con otro, o otro te puede prestar atención. O sea, era lo que los demonios colocaban como en mi mente. Y a partir de allí sentía opresión, tristeza, no quería vivir, delgada, no comía, era una cosa terrible. Pero había una particularidad en mí, que yo siempre tenía presente a Dios. Y yo le decía a Dios que yo no quería más esa vida. Le dije yo a Dios. Y recuerdo que en una ocasión, no creo que les comenté que a mí me gustaba mucho el baile. Entonces, en una ocasión fuimos a bailar y ahí en ese momento, después de que bailamos un tiempo, yo sentí una voz dentro de mí que me dijo: sal de este lugar. Y yo de una pues me puse sobre mis pies y yo empecé a salir de ese lugar. Y la gente me decía: pero ¿para dónde vas, Pili? Yo no, yo me voy. Y empecé a salir. Y empecé a caminar. Y otra voz volví y me dijo: y no mires hacia atrás. Y yo caminaba y avancé y avancé. Yo sé que fue Dios, porque yo le pedía, yo le clamaba que yo no quería más esa vida. Y a partir de allí, hermano Cristian y hermanos, mi vida empezó a cambiar. Y le doy gracias a Dios por eso. Esa era mi participación, hermano Cristian. Gloria a Dios, mi hermana. Muchas gracias. Muchas gracias por el aporte. Así es, gloria a Dios. Entonces, entre más nosotros tengamos la información, saber, entre más nosotros entendamos la palabra, entender, es decir, aplicar lo que sé a mi proceso personal, a mi vida, y conocer, tener una experiencia personal con Dios en lo que sé de Él y en lo que entiendo de Él para mi vida, eso es lo que me va a dar todo lo que es la autoridad y la fe que produce resultados. ¿Listo? Entonces, sigamos mirando esta parte que ya vamos a terminar. Colosenses 2:15. Mira lo que dice Colosenses 2:15 y es muy importante. Dice: y despojando a los principados y a las potestades. Esos principados y potestades son los ejércitos de las tinieblas, de espíritus inmundos, de los demonios que han sido arrojados del cielo, ya no están en el cielo, están en este campo terrenal,
sino que no son visibles a los humanos. Ellos no pueden hacer daño sino a través de una persona. No pueden hacer daño porque los únicos que podemos operar aquí, que tenemos autoridad para operar, somos los seres vivos. Somos los seres vivos, los seres humanos, los animales. Entonces, ellos tienen que poseer para poder hacer daño, hacer maldad, lo que ellos saben hacer: hurtar, matar y destruir. Esa es la función de Satanás y de los demonios. Entonces, Dios no los puede juzgar, porque si los juzga a ellos, si los destruye a ellos, todos los que le obedecieron a ellos, todos los que están en deseos, pasiones, vanagloria, sin el conocimiento de Dios, tendrían que ser condenados también, tendrían que ser destruidos también. Y Dios no quiere que ninguno se pierda. Entonces, no es que Dios no lo pueda hacer, sino que Dios sabe cuál es el momento perfecto en que Él va a venir a juzgar la tierra, a juzgar las naciones, a pedirle cuentas a cada cual de todo lo que hizo aquí en la tierra. Entonces, tenga en cuenta eso, que eso es muy importante. Los tiempos de Dios son perfectos, a Él no se le escapa nada. Él hizo el universo, los planetas, las galaxias, las constelaciones, la tierra, todos los animales que hay en el mar, toda la complejidad de nuestro cuerpo. Dios es un ser extraordinario. Nosotros no somos ni de mínima delante de Él. Lo que pasa es que Él nos amó porque nos hizo a su imagen y semejanza, pero nos amó con un amor eterno. Eso es otra cosa y nos dio valor. Pero delante de Él somos un ser creado, somos seres creados. Entonces no podemos mandar al que nos creó, no podemos pretender saber más que el que nos creó. Eso ya sería altivez y orgullo de corazón, que es lo que le pasó a Satanás. Entonces dice Colosenses 2:15, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. Fue notorio, fue de público conocimiento. Cuando Cristo muere en la cruz, Él no estaba perdiendo la batalla. No, no, nunca. Nunca piense que el diablo le estaba ganando a Cristo cuando lo crucificaron y lo azotaron y lo destruyeron en la cruz y lo mataron. Nunca piense eso, no. Esa fue la forma que Dios diseñó para poder salvar a la humanidad, para poder salvar al hombre y quitarle, por eso dice despojó, le quitó la autoridad que Adán y Eva le entregaron a Satanás cuando le obedecieron, ¿sí? Cuando Adán y Eva desobedecen a Dios y pecan y obedecen a la serpiente, que es la serpiente antigua, que es Satanás, tipología de Satanás. Entonces le entregan la autoridad que Dios les había dado al ser humano, se la entregan a Satanás y Satanás empieza a gobernar con sus demonios y empieza a poner todo de patas arriba con pasiones y deseos. Todo lo que usted ve que se mueve, todo lo ofrecen despertando la codicia, el orgullo, las pasiones, los deseos, las cosas atractivas, y le quieren meter a la gente en eso, claro. Entonces, el que está en el espíritu está estable, está en su sentido cabal, analiza, reflexiona, ora antes de actuar, hace oración, siempre se mueve por el espíritu, por la palabra, no desea desmedidamente, desea lo que Dios le permite, y si eso no es de Dios, le pide a Dios que por favor lo abstenga de pasar por allí o de tener eso. Listo. La persona en el espíritu es sujeta, es obediente a Dios y sensible a su palabra y a su espíritu. Practica los principios bíblicos. Entonces, Colosenses 2:15 dice que Cristo en la obra de la cruz despojó a los principados, a las potestades de las tinieblas y los exhibió públicamente delante de toda la generación. Por eso es que desde el 2000 tenemos 2023 años después de Cristo. Toda persona que nace después de Cristo tiene conocimiento de todo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Públicamente despojó, le quitó la autoridad a las tinieblas, triunfando sobre ellos en la cruz. Claro, es que en la cruz estaba Cristo destruyendo la naturaleza adámica, que es la naturaleza caída, la que desobedeció a Dios, el deseo del orgullo y la codicia. Esa naturaleza, Cristo la estaba matándola en la cruz del Calvario, para que en su resurrección por la fe, el creyente pueda vivir esa experiencia de matar el pecado en la cruz. Juntamente estoy crucificado con Cristo, y en el bautismo de agua, por la fe, enterrar ese viejo hombre, ¿sí? Y en la fe de su resurrección, creyendo que Él resucitó al tercer día entre los muertos, la persona va a tener una nueva vida, con la nueva naturaleza que Cristo le ha venido a dar en su resurrección, que es una naturaleza espiritual de santidad de la verdad
y de justicia de Dios. Ahí es donde la persona ya el pecado, aunque pueda llegar la tentación, ya él tiene la capacidad de decirle, no quiero, no deseo, te reprendo, te vas de mi vida. Ya es capaz de decirle no al pecado, pero sin Cristo y su obra, la persona dice, no, esta es una sola vida, tenemos que darnos ese gusto, tenemos que echarle mano a eso, vamos a hacerle, sí, no nos compliquemos, claro. Esa es la persona que no ha tenido una experiencia real y triunfante sobre el pecado. El pecado todavía lo domina, lo gobierna, lo tiene atado, lo tiene ligado, ¿sí? No lo deja salir, lo tiene esclavo de los deseos y las pasiones. Pero cuando la persona tiene una experiencia real y triunfante en la cruz por medio de Jesucristo, esa persona sí es capaz de tomar una decisión radical, firme y determinante para decirle no a las cosas malas, de manera firme y radical. No se deja engañar porque ya el Espíritu Santo está en su vida por la fe en la obra que Cristo consumó en la cruz. Entonces Jesús, Mateo 28:18 dice que Jesús se acercó y habló diciendo, cuando él resucita, se le aparece a los discípulos y les dice, toda potestad me es dada en el cielo y me es dada en la tierra. Él les está diciendo a los discípulos, antes de decir sobre la gran comisión, de mandarlos a ser discípulos y a enseñarles todas las cosas que él les enseñó, él les dice primero a los discípulos, ¿quién manda ahora? ¿Sí me hago entender? Él les dice, discípulos, ¿saben quién es el jefe ahora? Soy yo, su Salvador. El Padre me ha glorificado a su lado y ahora yo tengo poder y autoridad sobre todas las cosas del cielo y de la tierra. Eso es lo que está diciendo la antesala, la introducción a Mateo 28:18, que es la gran comisión que Cristo le hace a la iglesia de él, a su esposa amada. Entonces, quiero que entiendan eso, que no hay que temerle a los espíritus, no hay que salir corriendo. Cuando hay una manifestación de las tinieblas, no hay que salir corriendo. Eso no es bíblico, eso no es de Dios. El miedo, el temor, es algo que sembró Satanás en el alma desestabilizada. Es algo que sembró las tinieblas. Entonces quiero que comprendan eso. Deme un momento que aquí se nos salió del sistema. Entonces quiero que comprendan eso, compañeros, porque no podemos estar con temor y con temblor a todo lugar. Lo primero que hace Dios cuando llega a tu vida es sanarte de tantos miedos, de tantas cosas que uno mismo permitió que lo tuvieran cautivo toda la vida a uno. Entonces son cosas que son por falta de conocimiento. La falta de conocimiento es uno de los pecados más renombrados por Dios en la palabra. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Les decía a los israelitas, ustedes no me han conocido, no saben ni de qué espíritu son, les decía el Señor Todopoderoso. Entonces, es necesario comprender que necesitamos estudiar la Biblia Sagrada, que necesitamos estudiar la palabra de Dios, que necesitamos pasar tiempo en oración con Dios. Eso se necesita, eso no es negociable, eso no es que si queremos o si no queremos, no, eso es indispensable, compañeros. Entonces, ya para terminar, quiero mostrarle una última, después de que él les da la gran comisión, que está sobre el principio de autoridad, la gran comisión, el que no ha entendido de que la obediencia lo es todo. Todo lo que es sanidad interior, liberación, todo es para que uno obedezca a Dios de manera libre y espontánea. Porque el alma sin Cristo, ella no quiere obedecer a Dios. Ella quiere vivir como mejor le parece. Ella quiere vivir en deseos y pasiones conforme los apetitos del cuerpo. Esa es la persona que anda en la carne y no anda en el espíritu porque no practica los principios bíblicos. Entonces, la otra diapositiva, que es la final, es esta, Apocalipsis 19:16. ¿Sabe qué dice? Jesús, teniendo dominio sobre toda autoridad, sobre la tierra, sobre todos los reyes, gobernadores, y ninguno puede impedirle llevar a cabo sus propósitos. Él los dirige como le place. Es decir, Jesucristo es el Todopoderoso, dice primera de Timoteo 6:15. Y Apocalipsis 19:16, ¿sabe cómo se le llama a Cristo en el cielo? Ahí está en pantalla, Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso lo es todo para que usted sepa a qué Dios es que estamos sirviendo, a qué Dios
es el que debemos obedecer, que es nuestro Señor. Él es el jefe de todo. Si estamos bajo su autoridad en obediencia, nada nos puede pasar. La vida de prosperidad se desata, avanza, porque Él tiene planes, pensamientos, intenciones de bien y no de mal. Y aquí le dejo esta introducción finalmente. Dios nos promete desde el Antiguo Testamento, le da una promesa a través de su pueblo. Dice Jeremías 33:6, he aquí yo le traeré sanidad y medicina. Son tipologías de Cristo, de todo lo que Cristo iba a traer al pueblo de Dios y a su iglesia amada. Les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de pan, de paz y de verdad. Mire todo lo que tiene que ver con el cuerpo y el ser interior, ¿sí lo ve? Todo lo que tiene que ver con la sanidad, la medicina, el curar, la abundancia, la paz, la verdad, son palabras que dentro de 8 días, Dios mediante, le tengo que explicar, se las voy a desmenuzar, le voy a dar algún ejemplo para que usted pueda captar en entendimiento y que Dios sea abriéndonos el entendimiento, porque ahí inició esa promesa de la sanidad en todo nuestro ser interior y también en nuestro cuerpo. Él es el que trae eso, pero necesitamos encontrarnos con algo muy especial, que aquí empezamos a descubrir el poder de la confesión, que no alcanzamos ya, pero aquí se empieza a descubrir el poder de la confesión. La confesión, es decir, la declaración de lo que yo he creído con mi corazón, es lo que desata el poder de la sanidad interior y todo lo que la obra de Cristo en la cruz nos trae como beneficios. Dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesáremos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos de nuestro corazón, desde nuestra alma, que Dios lo levantó de entre los muertos, seremos salvos. La salvación implica sanidad, medicina, curación, abundancia, paz y verdad. Revela justicia, paz y gozo, salvación, perdón de pecados, vida eterna. Todo eso lo encierra la palabra salvación. Porque con el corazón se cree para justicia, justicia de Dios, que Él nos hizo justos, no nosotros no somos justos, sino Él que se entregó por nosotros, pero con la boca confesamos lo que hemos creído con el corazón, pero con la boca se confiesa para salvación, pues las escrituras dicen, todo aquel que en él creyere, la palabra creyere es obediencia, la palabra que dice creer, al que cree en la palabra de Dios, es el que pone su confianza en él para obedecerle como Señor. Cuando usted pone su confianza y su amor y su fe en la obra que Cristo hizo en la cruz por usted y por mí como pecador, entonces esa persona no será avergonzada. Esa persona confiesa para salvación, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y hasta ahí podemos llegar, compañeros. Ya lo demás lo dejamos para dentro de 8 días, que ya son el tema central de la sanidad interior y la importancia. Y quiero darle como la solución en el caso de que las emociones, tengamos por ahí una que otra emoción en pasión o en desestabilización o en deseo, les voy a mostrar cómo podemos ir a la presencia de Dios y recibir esa sanidad contándole todo lo que pasó a nuestro Dios. Bíblicamente se lo voy a compartir, como por ejemplo una falta de perdón. Es una afectación a las emociones y en la falta de perdón necesitamos hacer un proceso de perdón, que es el proceso de sanidad y liberación interior. Bueno, compañeros, les doy las gracias a todos, a todas, por haber estado allí, todos atentos, atentas. No nos perdamos la próxima clase, si Dios lo permite, nos vemos y vamos a estar compartiendo cositas entre semanas, videitos para su alimento y bendición suya. Por favor, tome el tiempito, 2 minutos, 3 minutos para observar lo que les compartimos. Bueno, muchas gracias, que Dios les bendiga. Le doy el paso a mi compañera Rosa Amelia, que nos va a despedir en oración. Que Dios les bendiga. Excelente noche. Mi hermana Rosa está por allí. Dios bendiga.
Padre, en esta noche, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Oro por cada uno de los hermanos que sean dispuestos, Señor, para escuchar tu palabra, por el hermano Cristian, Señor, que tú lo usas, Señor, para hablarnos, Señor, por medio de él. Padre, bendícelo, guárdalo siempre, que seas tú derramando sabiduría sobre él, Señor. Gracias, Señor, por todas las personas, Señor, por toda cada persona, por cada familia, Señor. Que cada persona represente una familia, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú guardando nuestras familias, nuestros hijos, Señor, que seas tú guardándolos, Señor, que seas tú, precioso amado Rey, y cubriéndolos con su sangre preciosa, Padre. Gracias, Señor, por esta noche, Señor. Bendito sea Dios, precioso, maravilloso eres tú, precioso, amado Rey, Padre. Gracias, Señor, por este momento, Señor, donde nos has enseñado tu palabra. Gracias, Dios mío. Gracias, Padre amado. Bendecimos, Señor, a todas las personas, que seas tú guardando nuestro entrar y nuestro salir desde ahora y para siempre. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Amén. Amén. Muchas gracias por la Gracias, Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias.